ahí ya hay una relación laboral formal. Pero más sin embargo ellos dicen que eres prestador de servicio, ¿Qué derecho tanto laboral. combatieron que es el outsourcing? Aquí lo están aplicando con Y te doy, simulación, ¿no? Sí, es una simulación precisamente. Es de parte del gobierno federal. Tanto estatal como federal. Ahorita sí, nosotros hacemos un análisis rápido de las instituciones de salud, todas están colapsadas. No hay ninguna que te funcione, todas operan con números rojos. IMSS Bienestar, la idea es buena, la intención es buena, las formas de ejecución son lo que se dijo que no era el adecuado. Entonces, ahora te tengo que atender el doble de población con casi la misma cantidad de dinero. ¿Qué dice IMSS? IMSS se desfasa, se dice, ¿sabes qué? No acepto. Obviamente que no sonara otra vez a fracaso como el INSABI. ¿Qué hacen? Te agrego 3 letras. Llegan estas 1027 bases, pero me quedan pendientes 4.500 trabajadores en simulación laboral. Esos 4.500, que esos 4.500 dijeron, ¿sabes qué? Pues no estuvieron listos los contratos. A partir de mañana te quedas sin empleo. Pues sí, nació de una estructura que no era para esto, pues. ¿No? Exactamente. Lo sacaron en 2 días. Sí. Se reunió el la Congreso OPD de la Unión y cambiaron la ley y le quitaron al IMSS el IMSS Bienestar. ¿Y por qué la gente no se queja? Podrás decir. Y ahora sí voy a hablar por el gremio. ¿Sabes por qué? Porque el gremio saca la casta. Normalmente, por cada 1,000 habitantes tiene que existir 9 enfermeras. Aquí en México son 2.8. Estamos muy bajos. México es el principal país productor de enfermeras, pero curiosamente es el que menos las contrata. Bueno, iniciamos y como les comenté en la introducción, hoy tenemos una mesa para abordar el tema de la situación crítica que está pasando el estado de Sonora en el sector de salud pública, y para ello he invitado al doctor Duarte Tagles, muy conocido por esta asociación que tiene trasplantes de órganos. Él también fue subdirector médico en ISTESON, ha trabajado durante mucho tiempo en el sector de salud pública, y bueno, le agradecemos que esté. No, hombre, pero mira nomás, con esto, no te hubiera invitado, con esas Bills de Búfalo. Y el clásico, el gorro clásico, mira el logo pero clásico. Es como el Cruz Azul, y trae los mismos colores que el Cruz Azul. Ahí van a quedar el fin de semana, bye. Hasta ahí llegaron. Pero pasaron, hay otros que no, pero eso no se deben de quedar ahí. Ahí pasamos. Por eso, ¿ves? Es Cruz Azul, es lo que le digo. Aquí le vas, bueno, bienvenido, Gerardo Gaetán, enfermero, y también tienes muchas especialidades, ¿no? Así es, pues yo soy enfermero intensivista, ¿no? Tengo la especialidad en cuidados intensivos, tengo la especialidad en enfermería cardiológica y tengo una maestría en dirección y administración de las instituciones de salud. Y además eres integrante de Movesón, Movimiento de Enfermeros en Sonora. Sí, ¿no? orgullosamente soy coordinador de la parte del OPD por Movesón, ¿no? Que es el Movimiento por Enfermedad en Sonora. ¿Qué es el OP? El IMSS Bienestar, o sea, me toca la parte en el movimiento del IMSS Bienestar. Y también formo parte de la Asamblea Nacional de los Trabajadores de la Salud. Okay, muy bien, pues ahí está. Bueno, bienvenidos, muchas gracias, muchas gracias por estar acá. No sé quién quiere iniciar con la situación. Si gustas, porque ustedes trajeron un movimiento muy fuerte, sí, donde porque pasaba esta cuestión ahí de los contratos con los compañeros, con los eventuales, ¿no? Sí. Que no les daban la plaza y pues estaban en el limbo. Había muchos problemas y bueno, hicieron un movimiento fuerte, pararon incluso hasta el tráfico e inmediatamente se les atendió, ¿no? Pero ¿por qué tienen que llegar a eso? Pues, ¿no? Sí. Pero está bien, a final de cuentas el gobernador los atiende y les aparentemente les resuelve el problema, o todavía falta. Pues qué bueno, ¿no? Gracias por la invitación primeramente al programa, ¿no? Cuando hablas de que nos atienden inmediatamente, de inmediato no tuvo nada. Yo digo de inmediato después de que pararon el tráfico, a eso me refiero. Por eso decía, ¿por qué tienen que llegar a esas instancias? De hecho, pues sí es una situación ya alarmante debido a que, para explicarlo en términos simples, muchas personas confunden lo que es el IMSS con el IMSS Bienestar, que son dos instituciones que no tienen nada que ver una con la otra. En lo único que se parecen es el nombre. No más, pero eso genera mucha confusión para la población. Vamos a poner hincapié. El IMSS ordinario es el órgano de institución de salud pública
que solamente atiende a personas que están cotizadas para dicho IMSS, ya sea un empleo formal. El IMSS Bienestar se encarga de lo que era antes el Seguro Popular, que transmigró a ser INSABI, un programa que fracasa, nace IMSS Bienestar. ¿Y cuál es el objetivo de este programa IMSS Bienestar? Dar cobertura universal a la población, sobre todo a la población pues que menos tiene, que es la de con la misma plantilla del IMSS. Es que para allá vamos. Okay. La plantilla que tenía Secretaría de Salud. Porque, de acá del Estado. Porque nosotros ofrecemos prestaciones de servicio, pero a lo que es la población que no tiene seguridad social, que no cotiza, población abierta. Entonces, la gran diferencia es que IMSS es de población que cotiza, que tiene su empleo formal, y IMSS Bienestar es para personas de población abierta que no cotizan, que obviamente aquí la mayoría de los empleos el Seguro Popular. Exactamente, es lo mismo, solamente seguridad se parece. Universal. Exactamente. Se hace esa cobertura y se pretende dar la universalidad de servicios de salud, pero el detalle que este programa trae desde su etapa de planeación en un proceso administrativo que viene mal, porque no tienes planeación, no tienes una buena organización, que eso es más que evidente, lo ejecutas sin tener planeación y sin tener organización, y obviamente pues no vas a tener ni siquiera un control y mucho menos una dirección hacia dónde quiero llegar. Ahora, el programa IMSS Bienestar no solamente está afectando a nosotros como trabajadores de la salud, también afecta a la población que atendemos y afecta inclusive a lo personal que ya era basificado, pues con anteriores bases que le llaman los transferidos, porque ellos también traen un detalle. Ahora, ¿cuál es a ver, ahí los transferidos y los transferidos antes te llaman bases de tipo federal. Hay bases puras, base regularizada y base formalizada. Los que les llegó base federal en su momento, que antes eran Secretaría de Salud, ¿qué pasa? Llega IMSS Bienestar y absorbe todo lo que es Secretaría, y ese personal que estaba trabajando para Secretaría de Salud lo transfieren al IMSS Bienestar. Entonces, a eso se le llama personal Bienestar. ¿Recibe el sueldo del gobierno federal? Sí. Okay. Es una dependencia que se va a nivel federal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ganan menos, igual, más o cómo es? Pues dentro de sus condiciones laborales, el personal federal, entre comillas, debe ganar lo mismo. Pero ahí hay unas cosas relacionadas en cuanto a pagos y de tipo de índole de derecho laboral que se han estado omitiendo, y esto es en general en todos los estados. Ahora, si bien es verdad que una base del OPE Bienestar, o sea, una base de nueva creación, cuando se lanza el programa, dan bases precisamente para este programa. Tenemos, pues, se puede decir que salarios competitivos, pero tampoco son salarios tan elevados. Más sin embargo, todavía existe la contratación de personal precario que no ha sido beneficiado con una base y que está laborando bajo el esquema de prestadores de servicio. Para los que, pues, el público en general, ¿qué es un prestador de servicio? Supongamos que un médico tiene un consultorio, usted va a consultarse, le paga la consulta y ahí se acabó la relación. Eso es un prestador de servicio. ¿Qué hace la dependencia? Te contratan como prestador de servicio, más sin embargo, ellos te exigen que cumplas con un horario, ellos te pagan pues a la quincena y ahí ya hay una relación laboral formal. Pero más sin embargo ellos dicen que eres prestador de servicio para evitar derecho laboral. Lo que es el outsourcing, aquí lo están aplicando y de mal... claro. O sea, con simulación, ¿no? Sí, es una simulación precisamente. Es de parte del gobierno federal. De parte de tanto estatal como federal. El estatal también contrata. Claro, sí, claro okay. Que sí está. Y a eso se le llama contrato precario. Sí. El contrato precario yo le doy en el sector de enfermería. Hay enfermeros que están ganando 3,300 pesos quincenales. ¿Cuánto? 3,300, que ni siquiera es el salario mínimo. ¿Qué optan? Los enfermeros están saliendo porque gano más cortando el pelo, gano más poniendo uñas. O ganan más inscribiéndose a jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Eso es un tema. ¿Cuánto están 8,800. Okay. A mensuales. Entonces, y trabajan 5 horas, me parece, ¿no? Algo así. Entonces estamos en una realidad
que prácticamente yo estoy a favor de que exista la cobertura universal en las instituciones, que todos los pacientes tengan derecho, que el artículo 4 constitucional sea aplicado, sí. Pero ¿qué hacen? Es abaratar los costos. ¿Cómo abarato los costos? Pues sacrificando los derechos laborales del personal de la institución. Eso me genera un menor gasto en el sentido público. Ahora si nos vamos, que esto es un tema muy sonado, que si hubo recorte o no hubo recorte este 2025, en términos reales, claro que hubo recorte. Nosotros nos estimamos, hablando económicamente, que en salud tenemos que destinar del Producto Interno Bruto Nacional, pues tenemos que aportar una cifra, ¿no? Entonces, ¿qué te recomienda la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué te recomienda la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico? Te dicen que de tu Producto Interno Bruto Nacional tienes que destinar el 6%. Nosotros en 2024 asignamos el 2.9% y este 2025, así es, este 2025 se bajó ese presupuesto a 2.5%. Que porque, según entre comillas, sobró dinero. El detalle es que no sobró dinero. Nos hacen falta más hospitales, nos hacen falta que tengamos insumos, que tengamos medicamentos, materiales tan simples como cubrebocas, alcohol, gasas. Todo eso se traduce a un gasto que tiene que hacer pues la institución o el organismo operante que va a garantizar la salud de la población. Entonces, si no tienes el presupuesto, aunque hagas los recortes y ajustes y medidas presupuestarias, el dinero no te alcanza porque te estás brincando lo mínimo que te están dando de recomendación pues por las organizaciones internacionales. Ahora, otro detalle, aparte del presupuesto, si nosotros nos vamos por cantidad de habitantes, a cada habitante le tocan actualmente 5,000 pesos anuales para cuidar su salud. Si lo traduces a dinero económico, ¿cuánto te vale una tomografía? 6,000, 7,000 pesos. Entonces te está diciendo que no te alcanza ni siquiera lo que te destina al año en salud, no te alcanza siquiera para un estudio. Ahora hablamos de gastos de hospitalización, hablamos de consultas con médicos especialistas, porque no todo te lo va a resolver un médico general. Estamos en cifras de verdad muy alarmantes, porque ahorita si nosotros hacemos un análisis rápido de las instituciones de salud, todas están colapsadas. Sí. Inclusive ISSSTE, IMSS, ISTESON, todas las instituciones de salud están colapsadas. No hay ninguna que te funcione. Todas operan con números rojos, operan con precariedad, con instalaciones de baja calidad, con personal insuficiente para atender rápido a la población. Y muchas veces nos dicen a nosotros que es algo muy común. Oye, pues es que tengo 4 o 5 horas esperando. Sí, habrá que ver qué hay detrás de eso, que no hay el personal suficiente en los hospitales. Yo le decía al hospital, actualmente donde trabajo, en el Hospital General, no se da abasto porque es un hospital de concentración y mandan de otros municipios a este hospital. Tenemos número de camas limitadas, tenemos número de presupuesto limitado y no es solo para aquí Hermosillo, o sea, es todo el estado se llega, se concentra y el hospital siempre está colapsado. Siempre hacen falta camas, siempre hace falta algo para dar la atención de calidad, porque no tenemos ni el presupuesto, no tenemos la infraestructura a pesar del hospital ser tan grande, nos hacen falta camas. Ahora, es una, sin justificar, y ahorita entro al detalle, es una cuestión también de una crisis mundial en cuanto a la salud pública. No sé si, me imagino que los que siempre se ponen de ejemplo los países nórdicos, los escandinavos, donde se supone que hay una eficiente salud pública, pero de ahí en fuera, pues volteamos a ver aquí a los vecinos queridos, vecinos del norte o en otras partes, sucede algo similar a lo que está sucediendo aquí. Insisto, no es una justificación porque luego habría que entrar si en estos momentos está mejor, peor o igual la salud pública que con los anteriores gobiernos. Ernesto Duarte Tagles, doctor Javier. En lo que decías, el problema mucho más bien de las instituciones a nivel mundial, más que la atención, es el problema, es la situación de las pensiones, ¿no?
porque en muchos países está son junto con instituciones, pegado, ¿no? pues entonces eso es lo que da el traste, digo, sin dejar de comentar que sí, efectivamente hay un Creo que serio es un error de problema diseño, ¿no? sí, Desde origen, el que el sector público también maneje absorbe las pensiones. lo de las pensiones. Entonces se O vuelve- que mezclen una misma bolsa ambas cosas, pues, pero no, pues sí hay una situación de encarecimiento a nivel mundial de la Incluso con medicina las aseguradoras, que habrá ¿no? que También ver, sí. están omitiendo ahorita, ya ves lo que acaba de Pero no pasar podemos, yo al creo, que mataron, sí. o sea, ya Que se ahí está hay viendo una situación, cuestiones radicales, ¿no? sí, ahí hay una situación de que mucho tuve que ver metió el inteligencia artificial para desarrollo de un software con IA para documentar, hacer aprobar las autorizaciones de esto. Entonces la IA, Las aseguradoras. sí, la que él Ok. manejaba. Entonces, así como era, la IA tú le dices 2 más 2 son 5 y 2 más 2 van a ser 5, aunque no sea cierto, ¿no? Pero tú le metiste ese algoritmo y entonces esa se iba y pues de la noche a la mañana rechazaron casi 90% de las autorizaciones. Entonces, Es la aseguradora que mayor rechazo Ajá. o sea, que ha rechazado pagar. entonces ¿no? eso fue mucho del problema y obviamente pues al que se le murió el familiar por una negativa, una autorización, pero más que otra cosa, ¿no? Entonces, pero y el decir que la medicina está muy cara, pues sí es un problema que obra en contra, pero no podemos justificar una situación de que haya faltantes, ¿no? Mínimos. Entonces sí ha habido, lo acaba de decir el compañero, ¿no? Por ejemplo, en lo que ellos hicieron, hay una situación de que del hospital donde hay salas completas de hospitalización que todavía no han podido entrar en funcionamiento. Pero lo que ellos hicieron, ¿en qué sentido? De lo que ellos se manifestaron el movimiento por la situación de la estabilidad laboral. Okay. ¿Qué repercute en la atención? Pues ha repercutido de que hay salas de este hospital general, el nuevo, el inaugurado, donde no han podido abrirse, como 6, 7 veces. A la usanza de todos los gobiernos, ¿verdad? Sí. El Hospital General de Caborca ya en sus tiempos padres lo inauguró como 3 veces, algo así también, ¿no? Hay salas donde está la cama de hospitalización, pero no hay ningún paciente. ¿Por qué no entran pacientes? Pues porque no hay quien atienda a esos hay déficit pacientes. de personal también. Sí, eso no estamos inventando, eso es algo que se sabe desde las mismas autoridades lo han comentado. No recuerdo desde tiempos de Padret viene ese déficit. Sin embargo, sí se ha agravado ahora. ¿Por qué? El IMSS Bienestar, que el concepto IMSS Bienestar no es otra cosa más que es haberle cambiado el nombre a Secretaría de Salud, Servicios de Salud. No tiene nada que ver. No, nada. Son dos entes muy diferentes. Es como, o sea, no lo absorbió el IMSS. Lo quiso absorber en un principio, porque IMSS Bienestar es un programa que viene desde la época de los 70s, lo creó López Portillo a través de un programa que se llamaba Oportunidad, Oportunidades Coplamar, IMSS Coplamar. Y este era un programa muy bueno, eso sí hay que decirlo, y de los gobiernos de López Portillo, donde atendía población abierta, pero de poblaciones de 2,000 habitantes para abajo, donde la única institución que tenía presencia, la única institución de salud que tenía presencia en esa comunidad y pequeñas comunidades alrededor era el IMSS. Entonces el gobierno, la Secretaría de Salud le dijo, oye, pues a mí me sale muy caro poner un centro de salud o un hospital, vamos haciendo algo. Y entonces el IMSS hizo IMSS Coplamar, donde atendía a población abierta. Tenía el presupuesto, sí, porque atendía 2,000 habitantes, pues, sí, muy poca población. Y solamente quien atendía cosas menores, cosas pequeñas, cosas fáciles, o sea, a consulta externa. Después va creciendo. Y había, perdón aquí que
que te interrumpa, nomás un paréntesis rápido, doctor. Había también presupuesto porque todavía no estaban. ¿Cuándo inició IMSS manejando el Coplamar No, las pensiones y esto, el 50 y tantos, 60 y tantos. Sí, 50, ¿no? O sea, todavía a los 10 años de que nació. Sí. Ajá, todavía no llegaban o apenas empezaban a jubilarse, había recursos, entonces también era. Luego pasan los años, fue exitoso, pero seguía siendo de pequeña de ahí, población. Sí, y se fue extendiendo porque el IMSS fue creciendo a más comunidades, más derechohabientes que necesitaban, que vivían en ese tipo de poblaciones, y siguió el programa. Después viene Cedillo y lo cambia a Progresa. Salinas de Gortari lo cambia a Solidaridad, Cedillo a Progresa, Fox a Prospera, y así. Entonces el programa era bueno. Entonces llega, pero era del IMSS, era con recursos del IMSS, que es tripartito. Secretaría de Salud siempre fue de lo que se mantenía de los impuestos de la gente y que se autorizaba por a través del Congreso. Ahí te va tanto presupuesto y mandaba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que llegó un punto en que pues también la Secretaría de Salud se empezó a extender y también atendía a poblaciones pequeñas. Y el gran problema de salud, y siempre lo hemos dicho los que tenemos, es que no hay una salud universal en México. Exacto. Y es cierto, no es algo nuevo. El gobierno y el anterior, lo de buscar una salud universal es algo que se viene haciendo desde hace mucho, porque se fue creando un sistema de salud con muchas ramas: IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, ya dije Pemex, DIF, los gobiernos estatales, o sea, sí, con mucho, de tal manera que llegó a ver que el 70% de los presupuestos de todas las instituciones se iba a gastos administrativos. Y solamente el 30% a lo más en gastos de operación a la salud. Entonces, vamos a poner el ejemplo aquí: Hermosillo. Está el municipal, para empezar. Está, que no sé por qué tienen que estar con. Digo, un gobierno municipal, yo no entiendo por qué tiene que meterse esta cuestión de la salud, pero. Sí, pero es muy vamos claro, a hablar, lo que quiero hablar es de los hospitales. Bueno, hay 2 hospitales grandes del IMSS, un hospital grande del ISSSTE, un hospital grande del ISSSTESON, un hospital grande de Secretaría de Salud o IMSS Bienestar. Esos 5 hospitales sumaron hace 7 años apenas 1,000 camas de hospitalización. ¿Sí? 350 de la 14, otras tantas, 200 y tantas. O sea, 1,000 para todo el estado. 1,000 para la ciudad de Hermosillo, que son los hospitales de referencia. De muchos. Pero esos hospitales, fíjate bien, tenían su director general, su director en la tarde, su director en la noche, su director en el fin de semana, con su propio personal de asistente. En cambio, pues ¿qué pasaba? Que ese dinero se iba, y está bien por el trabajo de administrativo, ellos no tienen la culpa, es el sistema como se fue creando. Entonces, el crear un sistema universal era un poquito difícil. ¿Por qué? Porque el IMSS, Secretaría de Salud solo se mantiene de la aportación del gobierno a través de los impuestos que recauda. El IMSS de las cuotas, el ISSSTE también de las cuotas, Pemex pues así, ¿no? Luego vienen y crean entonces Seguro Popular, donde la gente empieza a aportar una pequeña cantidad. Por consulta, ¿no? O sea, si tú. Era un seguro anual. Sí. Ok. Que era algo muy similar al IMSS. El que se inscribía daba una anualidad. Y de hecho, de los servicios. Pero muy. Sí. Yo llegué a atender pacientes en el Hospital General, en el antiguo Hospital General Ramos Burr, donde les preguntaba: ¿cuánto pagas? 10 pesos a la semana, no, al año. Sí. 10 pesos. 10 pesos al año. Y eran atendidos de la A a la Z, porque al final eran más de 200 enfermedades que eran cubiertas, que cubrían casi el 95% de las enfermedades, pues prácticamente era cubierto todo, y además se iba haciendo el fondo de gastos catastróficos para cáncer, para todo ese tipo de cosas. Entonces lo quitan,
dicen, es que no debe de pagar nadie nada de salud. Ni Está los 10 bien, pesos. Ni los 10 pesos. Que ya existía, eso no es cierto. O sea, muchas personas entraron en la clasificación X, que era exento. No pagaban absolutamente nada, ni los 10 pesos. Entonces, incluso había gente que se aprovechaba antes y como ahora también, que decía que tenía mucho dinero y que pues decía que no tenía dinero, ¿no? Entonces decían, y lo que pedían de información pues era esto y lo demostraban que no tenían dinero, ¿no? No, pues es que la casa no está a mi nombre, no, es que el rancho no está a mi nombre. Ah, bueno, pues entonces pues no te voy a cobrar. Pero vaya, lo que quiero decir es que sí había una situación también de gratuidad. Pero ¿qué pasó? Y luego en los 90 se descentraliza los servicios. ¿Por qué? Porque las enfermedades de Sonora no son las mismas las enfermedades de Chiapas, de Veracruz. Las necesidades son distintas, la población es distinta y empezó a operar. Ahora, ¿cuál es el problema? IMSS Bienestar, la idea es buena, ¿no? Sí, está bien, la intención es buena. Las formas de ejecución son lo que se dijo que no era el adecuado. Se crea INSABI, lo desaparecen y crean IMSS Bienestar, que no era, que es lo mismo, que pues, era ¿no? lo mismo, que no existía. Lo mismo, ¿no? O sea, que ya existía. O sea, no lo absorbió IMSS, pues, ¿no? Entonces, Pero, ¿qué es sí, lo mismo? pero al principio sí, el problema fue ok. que entonces le levantan la mano y dicen al presidente, hey, está IMSS Bienestar, a ver qué es eso. Pues ya le explican, yo me imagino ese escenario, ¿no? Entonces conoce IMSS Bienestar y bueno, le sacan a colación y ya lo meten, pero sí era parte del IMSS. Sí. Entonces ahí viene toda una problemática que se suscitó. Sí. ¿Por qué? Porque el IMSS estaba ahora pagando ya no de 2,000, de poblaciones de 2,000, de repente le ponen a Hermosillo con una población de 1 millón y le ponen un hospital de especialidades, donde los hospitales que atendían eran diabetes, hipertensión, diarreas, cosas pequeñas, y de repente le meten, tengo que meter una cirugía, una neurocirugía, o un reemplazo total de cadera con una prótesis. En su estructura, el IMSS Bienestar, que dependía del IMSS ordinario, no lo tenía. No, pues Entonces, no más ¿qué tuvieron por que sentido hacer? común, De la ¿no? noche a la mañana tuvieron que crear el IMSS OPD, IMSS Bienestar, y ya lo sacaron del IMSS. De hecho, complementando aquí lo que dice el doctor, volvemos a lo mismo. Si nos vamos por fases de etapas administrativas, tenemos una planeación que dice, ¿sabe qué? Ahora el IMSS va a ser el órgano rector y el órgano autor para absorber toda la salud pues de la población, tanto abierta como la que cotiza, exceptuando pues otras instituciones como los CIGS, TPM, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a medidas presupuestarias, estamos viendo que de lo que se genera del total para destinado a gasto nacional en salud, pues el IMSS lleva el 70%. Entonces, cuando la población es similar. Exactamente, y ahora la población es similar, vienen y le dice, oye, pues vas a ser ahora la nueva institución encargada de dar esta salud universal. Y se da cuenta que las medidas presupuestarias no aumentaron. Entonces, ahora te tengo que atender el doble de población con casi la misma cantidad de dinero, porque pues prácticamente lo que destinan en salud para población abierta, pues es un pequeño porcentaje de menos del 10%. Entonces, de ahí nace, ¿qué dice IMSS? IMSS se desfasa, se dice, ¿sabes qué? No acepto. No. Y empieza y le agregan, para que no, obviamente, que no sonara otra vez a fracaso como el INSABI, ¿qué hacen? Te agrego 3 letras, que es OP, significa Organismo Público Descentralizado en Bienestar. Ya no se llama en Bienestar, ahora es Organismo Público Descentralizado en Bienestar. Y volvemos a lo mismo. Yo te lo digo, fui contratado a un principio por InBienestar. Nosotros cotizábamos para el IMSS, éramos como parecidos a los trabajadores del IMSS. Cuando a mí me basifica, tengo lo que es la base OP InBienestar, ya sin las prestaciones de seguro social, cotizando para ISSSTE. Entonces, ahí también los trabajadores muchas veces se fueron, no se informaron, y ellos creían que prácticamente somos del régimen. No, pero son 2 entes, 2 instituciones que no tienen nada que ver con una con la otra, a excepción, lo único parecido que tienen es el nombre. Es lo único que tienen en común. O sea, en realidad al haberle hecho PD,
vuelve a ser servicios de salud de los estados, pero con la gran diferencia de que ahora está nuevamente centralizado y agrégale 1000 burocracia. Porque antes, Servicio de Salud de Sonora, tú necesitabas algo aquí y se resolvía en el Vado del Río o en Palacio, ¿no? Dependiendo. Ahí era la última instancia a la que llegaba. Ahora se tiene que mandar a México, donde le llegan las solicitudes de todas las entidades que están inscritas al Bienestar. Tú dime si eso es es burocracia. Y de hecho eso es un problema muy grave, porque los tiempos de respuesta, como dices, a nivel federal, muchas veces te están hablando de 3, 4 meses. ¿Qué pasó? Precisamente cuando nosotros vamos a manifestarnos, pasa esto, que los contratos, oye, son de nivel federal. Pasa esto, no están los contratos a tiempo por un error burocrático que el mismo gobernador lo asimila. Entonces, la coordinadora estatal de aquí nos dice, de Sonora, nos dice que la federación no daba respuesta. Pero esos 4,000 trabajadores, que ya no se traducen en 4,000 trabajadores, son 4,000 familias, quedan sin sustento y se quedan sin trabajo. Que tengas 12 años y que el día de mañana, oye, pues es que no estuvo listo tu contrato, y te quedes sin trabajo, sin un sustento. Si te quedas sin trabajo una quincena, una semana, ya te golpea en tu economía familiar. Y aparte con los salarios que te estaba mencionando. Obviamente, ¿quién atendería también entonces a los enfermos? ¿No? Ese fue un problema. Hay un doble problema. De hecho, sí. Y muy grave ambos. Sí hubo una versificación, eso hay que reconocerlo, como no había habido en mucho tiempo, sí es cierto, pero se prometió y se anunció mucho más, o sea, se anunció la necesidad real y ya no se logró completar y hasta se los están quitando. En total en total prestadores de servicio profesionales, como le expliqué ahorita, o sea, simulación laboral, eran más de 5,000 trabajadores, 5,500 y feria, ¿no? O sea, no tengo el número exacto, pero eran más de 5,500 trabajadores. Llegan estas 1,027 bases, pero me quedan pendientes 4,500 trabajadores en simulación laboral. Entonces, esos 4,500, esos 4,500 dijeron, ¿sabes qué? Pues no estuvieron listos los contratos. A partir de mañana te quedas sin empleo. Oye, la gente obviamente se molesta. Y si creen que el mayor problema fue tapar las calles, hubieras visto el hospital, estaba totalmente colapsado. Se cancelaron consultas, se cancelaron sesiones de hemodiálisis. Pero aquí tienes dos vertientes. No es por afectar a la población. Simplemente cómo te vas a presentar a trabajar en una instancia, pues de donde prácticamente ya no tienes una relación laboral. Entonces ahí entramos en lo que es la incongruencia. Y eso es un problema grave que se está viendo en Sonora, porque ¿qué fue la solución? Que el gobierno del estado, que ya transfirió sus recursos, porque los recursos de salud del estado ya no son del estado, ya los pasó al Bienestar a través de un convenio. Ahora los recursos de salud que hace el gobernador, voy a subsidiar esas contrataciones estos 3 meses en lo que el Bienestar me libera de Hacienda las contrataciones de los compañeros, que esperemos y sí vengan con mejores prestaciones, o sea, y sin simulación. No sabemos cómo viene. Eso es lo que cuando a final de cuentas lo recibe el gobernador, eso es lo que les resuelve. O bueno, pues un paliativo, pues una aspirina, ¿no? Eso fue lo que... Sí. De hecho, mira, en sí como tal el gobernador nunca nos recibió. Negoció con unos compañeros afuera del Palacio de Gobierno, un servidor estaba trabajando. Hago hincapié en eso. El gobernador no nos atendió. Solucionó el problema y se le agradece, claro que sí, porque pues ayudó a 4,500 familias para que tuvieran una relación o simulación laboral, en lo que en Bienestar atiende ese problema de índole federal. Como vemos, es un problema que se haya otra vez centralizado todo. ¿Por qué? Porque el gobierno federal dura en responder, y ahora todo presupuesto tiene que ser liberado por Hacienda. Eso se lleva su tiempo. Hacienda Federal. Eso se lleva su tiempo, su protocolo. Tuvimos la oportunidad, y lo digo así, se tuvo la oportunidad que el Bienestar, claro, tiene buenas intenciones, a favor de que esté el sistema universal, o sea, totalmente de acuerdo. Pero el detalle es que es desde su planeación
viene con ese Su déficit. nacimiento, pues Sí, nació o de sea, una estructura que no era para esto, pues. Exactamente. Y entonces... Y tuvieron que siguen hacerlo OPD, lo sacaron en 2 días. Sí, Se reunió el la Congreso OPD. de la Unión y, Le cambiaron el la nombre. ley y le quitaron al IMSS y el IMSS Bienestar. Y es esto lo que dices que es una es un esquema tipo outsourcing, pues, ¿no? Es lo que me decías al principio. No, y también No, hay los no son, contratos. o sea, son pagos por servicio. Le puede decir no siquiera, ya siquiera outsourcing, porque un outsourcing prácticamente es un subcontratado. Aquí es prácticamente, volvemos a lo mismo, al Pago área de por servicio. simulación de laboral, porque te están pagando por tus servicios profesionales. Pero si estamos hablando de servicios profesionales, no debería existir una relación donde tú tengas que, pues prácticamente presentarte un horario laboral. O sea, si yo, por ejemplo, trabajo de 2 de la tarde a 9 de la noche y me pagan a mí una quincena, eso ya no es prestación de servicio. Eso es debería ser una contratación formal ya porque hay una relación de trabajo de por medio. Así es. Entonces, volvemos a lo mismo, simulación laboral. Vas, cumples un horario, pero ante la ley yo te presento a ti como un prestador de servicios profesionales. Como le dije ahorita al inicio, o sea, un prestador de servicios profesionales es un médico que va a hacer una consulta, tú le pagas su cantidad X de dinero y pues hasta ahí se Y no acabó tiene la... un horario Ajá, que cumplir. exactamente. Hasta ahí se... Me decías, entonces, míranos, sí, Ya pues. me dio calor. A ver, vamos a ver cómo anda el lunes. Ya me dio calor, perdón. Siguen entonces compañeros ganando mensualmente 3,000, ¿qué? Son quincenales, Quincenales. 3,300 pesos quincenales. Que si te vas, no es el salario mínimo. O sea, no es el No salario alcanza los mínimo. Luego, Eso, y sabes que, mira, también hay otro, vamos, y Pero- se viene una problemática todavía Pero, mayor. Ahí te nomás va. para la totalidad de estos enfermeros o No, es un no, porcentaje es un porcentaje, alto. es un porcentaje, O- ya, es un porcentaje ¿De qué que porcentaje que no, estamos que no hablando? del 10%, supongamos, Ok. porque los otros, el salario, ¿qué te dicen? Hay diferentes tipos de personal de enfermería. Normalmente los que egresan de una preparatoria como llámese CONALEP, CECITES, que está la carrera técnica de enfermería, prácticamente a ellos por no ser licenciados les pagan estos 3,300 pesos. Ahora, todo aquel que técnicos, tenga, todo aquel que tenga licenciatura está ganando quincenalmente 5,800 De pesos. todas maneras, es Entonces poco, es o sea. poco. Un personal estatal basificado, 8,000 pesos. Un personal federal puede llegar a 10,000 pesos y un personal de base puede inclusive 12,000 pesos. Pero el detalle es, si te das cuenta, todos tienen diferentes salarios, pero todos pueden estar realizando la misma función. Entonces, desde aquí hay disparidad. Y el personal especializado también. Exacto. Y es posible que se venga todavía una problemática mayor en esto independientemente de las carencias de insumos que es de todos conocida. Que mucho del problema es, por ejemplo, los proveedores. Ahora con esto de la centralización vienen de México. Entonces imagínate para contactarlos porque están en Veracruz y no mandaron el clavo a tiempo o lo que sea. Todavía eso lo vuelve muy burocrático, es un problema. Pero el Ernesto Ramos Burs, el Hospital General del Estado Ernesto Ramos Burs, el otrora hospital estrella del gobierno del estado, ¿no? Mi hospital, vamos a ponerle así. Es el de especialidades. El Ramos Burs enfrente de la universidad. Okay, ese ya... Lo clausuran, pero el gobernador todavía sigue diciendo que ese va a ser del IMSS Bienestar, como lo acaba de aclarar, para población abierta. Consulta la página del gobierno del estado y allí aparece que es para población abierta. Pero ahora el 23 de octubre, el Día del Médico, precisamente la ex delegada del IMSS, que ahora está en Guerrero, anunció con bombo y platillo que se iba a llamar Hospital General de Zona número 15 y así ya le pusieron el nombre, es decir, del IMSS ordinario. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces en ese hospital se van a atender puro derechohabiente del IMSS. Entonces esto quiere decir que el IMSS va a tener 3 hospitales, el 2 de la Juárez, la 14 de aquí y el 15 del Hospital General. Y el Hospital General y IMSS Bienestar o Secretaría de Salud para aterrizar
o sea, población no derechohabiente nomás va a tener con las carencias que tiene. Ese IMSS, si realmente sigue en esa tendencia de que va a ser el Solo IMSS, para derechohabientes. ¿qué va a pasar? Va a empezar a contratar con bases IMSS. Y Exactamente. todo ese personal que ellos están buscando, ¿a dónde crees que se van a ir y que se está haciendo necesario para el IMSS o el Hospital General del Estado? ¿A su casa? No, ¿O a dónde? para allá. Al IMSS. Sí. Es que A están la haciendo 14, sí, y perdón, entonces sí. nos vamos a quedar todavía con menos En personal. el Hospital General En de el Hospital Especialidades General del del- Estado. Ajá. Y te comento así, complementando lo que dice el Bueno, ¿es del doctor. Imagínate. Estado o es bienestar? Ya estoy es Entonces entonces. se llama, el bienestar. nombre es Hospital General del Estado. Ok. Ya ni siquiera es Hospital General de Especialidades, ¿eh? Es Hospital Ya le General del quitaron la Estado. Que especialidad. por cierto, con esto de IMSS, cuando era el antecedentes históricos que puse de Coplamar y todo, en diciembre del año pasado era Hospital Rural de Hermosillo. Ese hospital. Así estaba clasificado. Imagínate la incongruencia, ¿no? Pero, ¿y por qué ese? ¿Y qué significa? Por el que- nacimiento, por lo que te dije ahorita de cómo viene la historia del IMSS, Ok. Coplamar y Progresa. Cuando de repente les ponen a que operen un hospital dijeron, en nuestra estructura no tenemos un hospital de especialidades, ni siquiera hospital general. En eso Entonces, repercute ya Pues claro, ¿qué en quiere términos decir? reales. Que tuvieron que de la Sí. noche a la mañana cambiar el cuadro, el catálogo de medicamentos, el Ok. catálogo de servicios, y eso hacerlo con una situación ¿Y eso que quién lo está hizo? operando, pues de México. Y las autoridades de aquí Por lo que mismo, tienen pues, muy de buena no tener intención, la Coordinación Estatal del IMSS Bienestar aquí, pues tiene muy buena intención de que esto opere y todos sus trabajadores, pero como lo acaba de decir, fueron allá Es y una dijeron, falla pues burocrática. tengo que hablar de México, y han cambiado creo que 3 veces de coordinador nacional del IMSS Bienestar. Entonces, Y en pues, medio de todo esto, los usuarios de hecho, son los que mira, al final de cuentas ¿qué les pensamos nosotros repercute, que ¿no? debiera de ser una buena opción? Que los grandes hospitales se quedaran bajo la administración del gobierno del Estado. Sí. Hospital General, Hospital Infantil, Hospital de la Mujer. Pero con más presupuesto, ¿no? Con el Que les presupuesto echaran que la- les da, es que pero que les la federación le aumentaran, manda ¿no? el presupuesto y se lo Sí. transfiere al IMSS Bienestar. Que la parte que corresponde a esos grandes hospitales, que el resto de los hospitales del Estado, los pequeños, en los cuales sí tiene un know-how muy bien estructurado el IMSS Bienestar por sus antecedentes, que se queden con IMSS Bienestar. Y que en un modelo, no sé, combinado, no sé cómo se le diga, donde gobierno del Estado pueda tener una real injerencia para poder operar como es la única manera que ahorita está operando. Creo que el año pasado era en septiembre, ese es un dato que no lo puedo, a lo mejor tú sí, mi estimado, pero creo que para septiembre o julio, creo que nada más le habían dado el 14% del presupuesto que correspondía a IMSS Bienestar. El resto se lo tuvo que dar gobierno del Estado, si no, no hubiera operado. Entonces, comprar catéteres, como dijimos al principio, la medicina es cara, sí. Y si no le das dinero, pues ¿dónde? ¿Y por qué la gente no se queja, podrás decir? Y ahora sí voy a hablar por el gremio. ¿Sabes por qué? Porque el gremio saca la casta. Porque dice, vamos a trabajar con esto, vamos a trabajar con lo que tiene tanto enfermería como los médicos. Mi reconocimiento aquí a tu colaborador y colega, ¿no? A Juan Carlos, Zúñiga, que espero anda enfermo, ¿verdad? Sí, no me contestó el cabrón, le pregunté que sí. si qué porque lleva 2 días que Sí, no va, me no me imagino acuerdo, a lo que mejor anda está enfermo. tirado ahí, ¿no? Porque Una publicó camilla eso, le dio la No, voz sí, a la doctora Chávez cuando expusieron la asociación de médicos de ahí del hospital. Pero sí, pues es una situación así como ellos decir, no es por nosotros. O sea, sí, claro, ellos sí, la parte del personal que necesita una seguridad laboral es un principio básico, pero también son los usuarios de salud. ¿Cómo es posible Sí, que de sí, repente tú llegas y estás hospitalizado y tengas una infección y se te tenga que dar un antibiótico porque sale el cultivo y ese es el antibiótico ideal y se te empieza a dar y a los 2 días te lo tienen que cambiar porque ya se acabó? Te lo dan por otro que también es sensible, sí, pero ¿sabes qué genera eso? Resistencias bacterianas. Eso va a generar
esa bacteria en ese paciente sí va a morir, muy probablemente. No el paciente, ¿no? O sea, la bacteria que está causando la infección. Pero en un año y medio, esa Va a bacteria tener ya va a inmunidad, tener, Resistencia exactamente. a los antibióticos. Y lo que le ponga ya... Sí, y le pones Entonces, un pues tercer, no cuarto, se quinto. vale, ¿no? Sí, lo que se está pidiendo no se pide por uno, Por capricho. se pide porque ya se está llegando, como lo dijo él, a un punto de decir, hey, aguas, o sea, nos interesa la salud de la gente. Y, Sí. y yo le comentaba, y así abiertamente, así cuando me han invitado pues a otros programas, ¿qué te hace? Obviamente el sistema de salud. ¿Qué es lo principal? Obviamente nosotros podemos, el personal es lo más indispensable. Si no tienes personal, tu Pues, sistema de salud no funciona. No es, hago 4 paredes bonitas, con última tecnología, pero sin personal, pues no va a haber quien te lo opere. Entonces prácticamente lo que se está buscando, una de las partes de la solución, sí, es que el personal tenga la certeza laboral y precisamente que evitar que esa fuga de talentos, porque ahorita tenemos un problema gigante con la fuga de talentos. Si que te se das van a cuenta, la iniciativa privada. se van a iniciativa privada y últimamente se han estado llevando mucho personal de enfermería a Estados Unidos porque te dan un déficit. Si nos vamos a las cifras, ¿qué te dan? Normalmente, por cada 1000 habitantes tiene que existir 9 enfermeras. Aquí en México son 2.8. Estamos muy bajos. Ni siquiera estamos en la... O sea, pésimo, pésimo. La mitad de la Mínimamente 9 enfermeras por cada 1000 habitantes. Tenemos 2.8. Y de esos que se están graduando, de esas enfermeras Se que van a están otros saliendo, países. se la están llevando a Europa, se están llevando a Estados Unidos, porque Canadá. Canadá, porque traen un mismo problema similar, que la gente joven ya no quiere estudiar enfermería. México es el principal país productor de enfermeras, pero curiosamente es el que menos las contrata. Entonces, Y cuando las contrata, Contrata sueldo paupérrimo. precario. ¿Y qué Precario. hacen? La gente necesita comer, obviamente. Si tienes un salario, y no o nomás sea, comer. sí, o sea, Necesitamos otras cosas también, esparcimiento. sí, eso es un decir, pues, ir o a sea, ver los juegos de los prácticamente. Bills de Búfalo, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que luego, pura llamada de petate, pero bueno. ¿Qué pasa? Como decía el doctor ahorita, más en este tema tan sensible de la población abierta para hacer del seguro, o sea, universal. Obviamente si te ofrecen una base en el IMSS te vas a ir. ¿Qué pasa? Ahorita tenemos 9 meses sin contratación de personal de enfermería, por eso las camas de los hospitales están a la mitad de su capacidad y eso no es un secreto a voces, es algo que hay una necesidad real y estamos esperando que venga el INS Bienestar y no subsidia a nivel federal. Y solamente, ¿qué están haciendo? Le están actualizando las estadísticas. No, pues esta semana me renunciaron 10 gentes, 20 gentes. En las últimas cifras, hacían en ese hospital fácilmente 180 enfermeras para que funcionara. Sí. Y me imagino que hay la cuestión esta laboral en cuanto a que trabajan ahí, pero con ese sueldo que tienen, supongo que han de tener otras actividades. Si no, dentro de la misma su perfil que es enfermería, que a lo mejor van a otro hospital o van a cuidar en casas particulares, pero también yo creo que alguna otra actividad fuera de lo que es la enfermería, ¿no? Pues, vender cualquier otra prácticamente cosa, ¿no? la mayoría de los compañeros tienen otra actividad económica que les reditúa más. Entonces muchas veces se cansan de la institución Claro. y dicen, oye, pues Eso pega no la me conviene. productividad y la No. eficiencia del trabajo. ¿Y dónde? Y el burnout que causa, ¿no? Sí, ¿El qué? El burnout, el síndrome del quemado. O sea, ¿Qué es eso? De la fatiga, el Ah. del quemado, Sí, pues, de que emocional, estoy cansado prácticamente. de trabajar en estas condiciones, porque el que recibe los guamazos de las carencias, o es el enfermero o enfermera, o es el médico. Sí, claro. Y muchas veces son los que menos, es como cuando tú vas al banco, ¿no? Y pues no pasó y te desquitas con el cajero o la cajera, pero es una política del banco, ellos no tienen que hacer, así muchas veces es, y entonces eso causa una, otra, que digan, no, pues ya no, mejor renuncio, sí. ¿no? Y de aquí también así agregando, ¿no? Precisamente el mexicano tampoco se caracteriza por cuidar su salud. ¿Por qué? Por cuidar su salud. Sí. O sea, tenemos Es eso. altos niveles de diabetes y hipertensión. Ahorita la tabla se revirtió. La causa número 1 de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Sabemos que aquí Sonora somos el segundo lugar
a nivel nacional. ¿Cuál es el primero? Monterrey. Está. Ah, Nosotros, también igual que- nosotros aquí somos en segundo lugar. Y prácticamente tenemos una sola sala de hemodinamia para la población abierta y solamente disponible 2 camas para En todo Sonora. en- O en para Hermosillo. población para abierta. población abierta en todo En Sonora. Hermosillo, que es el Porque hospital de referencia, exactamente, el único que hace cateterismo, el único hospital que hace cateterismo es el Hospital General Y aquí en siempre está Hermosillo. ocupado, supongo, ¿no? Claro, o sea, Con no un se va. colón ahí Pues sí, con y espera. Y el pues. asunto es que no hay los insumos. Necesitas un stent. un stent o Ah, 2 o 3. que hay que esperar que llegue, ¿no? Bueno. Esa es una problemática muy seria. Y finalmente, la otra es que realmente tener población abierta, un solo hospital aquí en Hermosillo, como es es muy, muy, muy bajo. O sea, se necesitan más. El Hospital General, el antiguo, debiera de ser también, así como el gobernador lo ha dicho y está en su concepción, que es para población abierta, sí debiera de ser así, porque si no, este hospital va a quedar como estaba el Hospital General, rebasado, Sobresaturado, porque además es el último hospital de referencia, como lo acaba de decir, de referencia de todo el estado. Entonces, si lo que no se resolvió en Nogales, en Magdalena, en Caborca, en Peñasco, viene a dar acá, no hay personal, no hay material, y además está rebasado porque es el único hospital con camas, pues la atención va a demeritar, ¿no? Sí, bueno. Se han hecho cosas muy buenas, eso hay que decirlo. Sí. Sí se han hecho cosas, sí hay una buena intención. La Coordinación Estatal del IMSS Bienestar está con la intención de hacerlo, pero a veces por esta alta burocracia queda fuera de sus capacidades. Les leo algunos comentarios. Karina Yáñez, excelentes aportaciones, que eran, queremos salud universal, pero sin violentar los derechos de los trabajadores. Karina también es la presidenta y del líder, ¿no? movimiento. Sí, del es movimiento. la presidenta del movimiento. Rafael Alfonso Provencio dice, tenemos pendiente la resolución por parte de las autoridades en el caso del fraude que se les cometió a más de 300 enfermeros del estado de Sonora, este fraude 2017-2019 y aún sin resolverse, y hay algunas denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción. Es este personaje, el que era líder sindical, o ese, Mario Villalobos, Sí. está vinculado, de hecho, al proceso. De ¿no? hecho, sí está Pero vinculado. Eso, no pasa pues, nada, no eso- camina el asunto. ¿qué? Pues está detenido, o sea, sigue o sea, detenido. sí, o Pensé sea, que ya hay está que darle, llevando. pues obviamente, de hecho el colegio que les emitió, o sea, los títulos falsos, sigue abierto. O sea, no hubo pues algo implícito que se pudiera castigar ese colegio. Obviamente Claro. hay que cerrarlo, es lo primero, hay que cerrarlo porque ni siquiera tenía Colegio registro. donde aparentemente también tenía que ver él, ¿no? Sí. Estaba, o sea, era el dueño. Sí, el que- y sin no, pues, registro, y pues, operando y dando títulos. Y o sea, sigue, ¿cómo puede ser? o sea, y sigue operando, claro. y expidiendo y aquí títulos. y aquí lo más delicado Y se sigue es que inscribiendo gente. está en la Comisión Permanente en Salud. Oye, lo invitan a la Comisión Permanente de Salud, tiene un lugar en la mesa teniendo pues estos antecedentes. No, hasta acá. Aarón, fuimos fraudados con Antes como títulos antes. falsos de la licenciatura por parte del colegio, lo que mira, dice es lo de que profesionistas está de enfermería del estado de Sonora, CEPES. Bueno, hay muchas felicitaciones también por el tema y cómo lo han desarrollado. A ver, aquí otra. Arellano dice, locura deberían de ser de los servidores públicos más valorados y remunerados más que regidores y diputados. Pues sí. De acuerdo, pero bueno, es el mundo al revés, pues, ¿no? Y no nomás en México, pasa en muchas otras partes del mundo. Y desde hace tiempo, ¿no? Esto que llaman locura. Andan legislando y está bien, pero andan legislando con cambios constitucionales, los del vapeador, cuando debiera de ser sí. de leyes secundarias. Así es. Y estas cosas que sí son del cuarto constitucional, Pues ahí ¿cómo se está. meten? Sí, la atención.
ese azul del doctor Tagles, dice aquí Rafael Orozco, no es de los Bills, es del PAN, dice. Hijo de la... ¿Cómo la es de Panucho? Hombre, ahora resulta que... Fíjate nomás. No, bueno, se están hablando aquí realidad, o sea, Sí. bueno, no sé si el pues señor ya hasta sea... comentamos de la Sí, que Padres fue el de los que hizo algo. Ahorita lo No, comenta, y en ¿no? todas partes ha habido De- buenas acciones, otras muy Malas malas. acciones. Fíjate, yo recuerdo en tiempos de Eduardo Urs, yo llegué al hospital de urgencias en el Hospital General cuando estaba acá Ernesto Ramos Urs, ¿no? Se llama. Traía un dolor muy fuerte de pronto en el estómago, me pegó un dolor en el estómago fuertísimo, sí, fuertísimo. No recuerdo haber tenido otro dolor así. Bueno, estaba lo más cerca, era ahí, no aguantaba el dolor, no podía ir a otro, pues, ¿no? Entonces, bueno, y fui muy bien atendido. Me recuerdo que, pues, si después había déficit, porque ya recuerdo yo que el déficit de doctores y de enfermeros, y empezó con Padres, fíjate, un sexenio así después, ¿no? Ahí, bueno, llegaba un médico, llegaba otro, me manoseaban y que todo el mundo me metió ahí la mano. Y luego me pasaron a cama en urgencias, ahorita qué esperanzas, ¿no? Y había, pues, creo que había como 2 enfermeras, había uno por cada 3 o una cosa así. Los indicadores. Bueno, a mí me fue muy bien, inmediatamente me mandaron a hacer exámenes, me fue requete bien y quizás pagué alrededor de 100 pesos o algo así, 200, no sé, una cosa así. No era estratosférico, pues hablando de esto de que en todos los gobiernos hay acciones muy positivas. No, y otras yo negativas, recuerdo, yo he estado en hospitales desde los 90s y la verdad es que sí he visto el deterioro paulatino, Sí, claro. pero sí me acuerdo en los 90s y posiblemente, pero hablando del Hospital General, era una situación que daba gusto Claro. desde el punto de vista del trabajador Sí. estar ahí porque no tenías tantas carencias. El problema en la época de Padres sí se vio mucha situación y sobre todo unidades Ahí foráneas. inició, ¿no? Útale, sí era una situación de que se dejó en el descuido. Y ahí se acentuó la situación de servicios subrogados, que no es tan mal los servicios subrogados en las situaciones, Pero la situación pero ya cuando leonina. se exagera, Exactamente. leonina, y luego empiezas ya a descansar en eso y además porque ahí también Exacto, hay ahí es mucho una billete por situación que debajo no de la se mesa, vale, así es. que no se vale y pero ¿y dónde está la gente que Sí, que debe de debe de actuar, ¿no? pagar esas malas Así prácticas? es, Pues no. así es. Insisto, yo creo que está bien el modelo que se pretende es bienestar, pero si los hospitales que son los últimos, la última instancia, ¿sí? Que ya no hay más, Sí, de salud. que debe de ser resuelta, pues denle todas las facilidades para poder efectivamente resolver desde personal herramientas de hasta trabajo. insumos. Y ahí Herramientas- creo yo que debe de ser el gobierno del estado el que debe de tener su voz de mando para no depender de una burocracia Sí, que centralista. lo único va a prolongar pues las cosas. Dice, también en los 90s la sociedad era más sana. Usted es como, pues es muy relativo, ¿no? Sí, no, pues es que prácticamente nosotros vemos una pirámide de enfermedades. ¿Cuáles enfermedades son las que te causan más muerte? ¿Y cuáles son las actuales? Eso se van cambiando. Ahorita tenemos las enfermedades cardiovasculares, pero por En los ejemplo... 90s también. Pero por Desde ejemplo, hace 36 pues es años que por la cardiovasculares comida ha estado- si nos vamos en el 2019, Mucha grasa. en el 2019 para el 2021 esa tabla se invirtió en tercer lugar de mortalidad, apareció el COVID-19. Entonces, obviamente, tenemos aquí tendencias, obviamente eso en vigilancia epidemiológica y se van cambiando las enfermedades. Sí, pero bueno, eso fue circunstancial por la pandemia, sí, ¿no? Pero sí, desde hace exactamente. 36 años enfermedades cardiovasculares son la principal causa de morbo y mortalidad, y seguida de diabetes, tercero tumores. La que sí ha variado era, y posiblemente por lo que acabas de decir, en sexto hace 20 años estaba enfermedades hepáticas, ahora está en el quinto,
y ya está llegando al cuarto, y mucho tiene que ver el hígado graso. En un estudio que hicimos en el Hospital General hace años, la primera causa del 69% de las causas de enfermedad renal crónica, de insuficiencia renal, eran dos enfermedades de estas que acabo de mencionar, hipertensión y diabetes. Hipertensión es la causa del 36% y diabetes el 33%. Y en todas está el síndrome metabólico, y el síndrome metabólico, pues ahí el sobrepeso y la obesidad tienen mucho que ver, y tenemos uno de los estados con más problemas. A veces se le pone mucha atención, digo, que se le debe poner, por supuesto, ¿no? Nada más que, o sea, por ejemplo, a la cuestión de la drogadicción, y no son las principales causas de muerte, insisto, se tiene que poner atención, pero hay otros tipos de drogas o de alimentos, productos que hacen mucho más daño que son ¿no? que los consumes así sin ningún, te lo venden sin ningún rubor. Bueno, estamos hablando del azúcar, por ejemplo. Cuando sacaron lo de los vapeadores, vuelvo a decirlo, yo Otro. sí publiqué, digo, bueno, ya que están entrados y que da una buena intención de esto, Pues que de a una la vez Bimbo y a el la alcohol, Coca-Cola y la todo. tabaco, Y el maíz de alta, el jarabe de maíz de alta fructosa, que prácticamente lleva todo, y que son Mira, contra el tabaco y han por lo menos le quitaron la publicidad, pero por ejemplo Coca-Cola, Marinera, todos Exacto. esos, o sea, es una mentada de madre. Ahí andan, por ejemplo, muchos gente muy conservadora, lo digo en el sentido estricto, no la política que de pronto se puso de moda. No, por ejemplo, haciéndole tú que por la legalización de la marihuana, que es la primera venta, una bola de babosas de constructos que se hacen ahí en la imaginación, sí, pero, y que ¿cómo le llaman la superioridad del derecho del niño? ¿Y qué haces con Pues los los mandas productos? con unos Esos? Twinkies, Entras ¿no? a un Oxxo, Sí. ¿qué ves en el Oxxo, cabrón? ¿Qué ves en el pura pinche Sí, cochinada? de hecho, una de las medidas que tiene el gobierno son los sellos negros, que los sellos negros No sirven para nada. sí, o sea, ya son parte del empaque. Estamos hablando de que todos los alimentos ultraprocesados son los que están causando gran cantidad de sacarlos. morbimortalidad. Como bien dice, Coca-Cola, Gansito, todo. Los Pero que le van también a va los una Bill situación- provoca suicidios. No. También va una situación de educación, ¿no? Sí, no, totalmente. También la Sí, es que educación, cómo debes de es- aprender. así Y luego, es. por ejemplo, hablando faltó, de los ¿no? Bills, más bien hablando de La carne de deportes. búfalo es buena. Sí, hablando de deportes, Y por no ejemplo, es en las grasoso, no es escuelas grasoso. no hay No una educación física así es. realmente. Es un todo, ¿no? Sí, Entonces, totalmente, sí. es multifactorial. Sí, en la Huasteca, en Tlaxcala, hace 25 años salió, y sigue vigente, salió un artículo publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública, porque los niños de 11 años ya tenían cirrosis hepática. Había casos de niños de 9 años con cirrosis hepática secundaria Ya, alcohol. por herencia. No, secundaria Ya alcohol. estaban tomando. ¿Por qué? Porque, ya sí, digo, es una situación de muchas aristas. Sí. El problema era que las condiciones de salubridad que vivían no les permitía tener agua potable. Entonces, Sí. ¿qué es lo que le daban? Pulque. Hijo de su- Y entonces esto, no los hacían alcohólicos, no veías al niño todo el día pulqueado, ¿verdad? Pero, Es lo que pues tomaban obviamente para los quitarse la gramos de alcohol que ingerían, Sí, que se los daban desde en el biberón, pues ahí está. Entonces tenemos problemas. Esto nomás lo pongo para ejemplificar, como acaban de decir, la situación que efectivamente tenemos y como lo acabo de decir. O sea, la medicina preventiva está mal, pero esto, aunque se hagan acciones contundentes ahorita, que está probado que los cambios son generacionales, los vamos a ver en 25 años, sí, de hecho. realmente los efectos. Entonces, mientras estamos haciendo esto a la par, tenemos que solucionar el problema asistencial. Y el problema asistencial está en los hospitales y ya se comentó cuál es la situación que hay. Bueno, para finalizar, porque veo que quieres acotar algo, Sí. y digo, es un tema muy amplio y profundo.
los sigo invitando, si pueden seguir viniendo por lo menos aquí cada 15 días, porque es muy interesante y es algo que a todo mundo nos atañe, pues, ¿no? La salud pública. Pero bueno, ibas a comentar algo. No, simplemente ahí aunando también le iba a comentar, como bien dice aquí el doctor, que es cierto, los cambios son generacionales. Yo en el 2017, como prestador de servicio social, me tocó implementar un programa mediante un proyecto de investigación que yo tenía, con presupuesto mío, ¿no? O sea, con la beca de 300 pesos me las ingenié para hacer un proyecto de salud en una población, en un Cebatis, donde prácticamente yo pongo pues un examen común de conocimiento de método anticonceptivo, no sabía ni siquiera mucho lo que era un condón. ¿De dónde se...? En un Cebatis. En un Cebatis, sí. Joven, en mi marco... Se supone que en la primaria te enseñan. En mi marco de investigación, precisamente, teníamos mujeres embarazadas desde los 11 años. Entonces, prácticamente, cuando yo voy y aplico este modelo, sí, voy y aplico si no hubo pajarito que llegara ahí como María, ¿no? Bueno, voy y hago este proyecto. Y obviamente era ir a dar conferencias. Yo como personal de enfermera, semana tras semana iba todos los lunes a darles capacitación, a darles clases, cosas ingeniosas. Obviamente me ayudaron en la coordinación para los métodos. Cuando salgo y vuelvo a aplicar el mismo examen, que el resultado fue del 0.8%, me suben a un 9.9%. Entonces sí funciona, pero ¿qué hace falta? Como dices, es un programa multisectorial, multifactorial, pero no hay ningún programa que te ayude, no hay ningún sector que pues prácticamente le esté prestando atención a esas necesidades tan básicas, porque tenemos, o sea, la población joven, prácticamente hay que mantenerla sana porque en nuestra vejez van a ser el pilar económico del país. Sí. Y si no tenemos ya nos gastamos el personal de enfermería y personal médico que nos cuide cuando estemos viejitos, pues a ver qué nos pasa. Y cada vez hay menos, o sea, parejas que tienen hijos, pues, ¿no? El bono, ¿te acuerdas tú? No, tú eres más o menos de mi generación, pero antes de nuestra generación se hablaba mucho, en los 70 decían el bono demográfico. Yo lo vine conociendo, pues ya, la primera vez que escuché el bono demográfico y esa chingadera, ¿qué es? ¿No? Lo escuché por allá en los 90, yo todavía, no sé, 17, 18 años, pues ya me explicaron que era que nuestra generación iba a ser una población muy joven y eso iba a impulsar mucho por la productividad, ¿no? Quedamos en lo mismo o peor. En Sin muchas embargo, cosas estamos también peor, al mismo tiempo, al poco ya tiempo, no empezó el gastamos. gobierno con política de decir, acuérdate, la familia pequeña vive mejor. Así es. ¿No? Pues bueno, ya no los gastamos y ya no hay nada. Bueno, muchas gracias a Gerardo El Reata Gaitán. No lo dije yo, lo dijeron sus alumnos. Al doctor Bills. Azul de Bills, nada que azul de otra cosa. Azul de Bills. Muchas gracias. Ahí nos ponemos de acuerdo porque, bueno, quedan muchas cosas todavía por abordar y es un tema muy interesante, además de interesante, muy necesario. Y que bueno, la salud, pues a todos nos atañe esto de la salud, ¿no? Un mensajito. Promuevan la donación de órganos. Bueno, pensé que ibas a salir una mamada del BIS. Sí, a ver, Doc, dónde te pueden contactar o cómo está la... Pues tenemos rápidamente en la Fundación Mica, Donando Esperanzas, recién abrimos un espacio educativo para la donación y la cultura que se llama Darte. Es el primer y único espacio a nivel mundial de que de manera gráfica e interactiva a través de y virtual se promueve la donación de órganos y los invitamos a que nos conozcan. Ahí me pueden escribir en redes, me encuentran como DR Tagles. Se concerta una visita guiada que dura aproximadamente 40 minutos y estoy seguro que les va a gustar. Si me permites, te envío un video promocional y si lo puedes promover por tus redes. Pero también es un espacio cultural donde se van a promover todas las manifestaciones culturales y artísticas. Ahorita tenemos una exposición de pintura de 5 pintores de la localidad que hicieron obras exclusivas en tema de la donación de órganos que están a la venta.
donde una parte de estas es para ellos, obviamente, en este contexto de que pues tienen que comer, pero otras amablemente decidieron donar una parte de la venta para las actividades de la fundación, que tiene dos objetivos: promover y coadyuvar a crear una mejor y mayor cultura de la donación y ayudar a las personas que necesitan un trasplante. Excelente, pues ahí está. Muchas gracias, Muchas Gerardo. gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Aaron. Y suerte. Vas a necesitarle el domingo. Y Gerardo, ojalá que ganen, esté ojalá ganen, porque como ya dije, me caen muy gordos los Chiefs. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.